Hola compañeros, soy Jorge Alonso y pues ya es hora de hacer la actividad integradora 2 de la semana 3 de nuestro módulo 12. Como podemos ver, esta actividad integradora se llama una ley de los gases. Está bastante sencilla. Como siempre, no voy a leer lo que dice la actividad, pues confío en que ustedes ya lo hicieron o lo harán con detenimiento, y como siempre me voy a brincar esa parte y me voy a ir directo al grano. Básicamente lo que nos dice la actividad es que se tiene una olla de presión, una olla express, y que esa olla express está a distintas temperaturas y nos piden calcular las distintas presiones que va a ir tomando la olla express cuando las distintas temperaturas vayan cambiando. Entonces, antes de empezar la actividad propiamente, quiero hacer un pequeño comentario como para entender un poco más qué onda con esta actividad y sobre todo como para entender qué onda con el funcionamiento de una olla express. Yo les recomiendo mucho que vean, por ejemplo, este video. En este video se explica de manera muy clara y muy sencilla cómo funciona una olla express. Aquí tienen la dirección para que puedan buscar el video y lo encuentren. Entonces les recomiendo mucho este video. Lo que voy a hacer es un poco platicarles la idea y ustedes después la van a ver con más detalle en el video. Entonces otra parte que les recomiendo mucho es buscar, por ejemplo, yo le puse en Google la frase cómo funciona una olla de presión, y de los primeritos resultados que me dieron fue el de Wikipedia, y aquí hay un artículo bastante bueno igual del funcionamiento de una olla de presión. Ahorita, por ejemplo, aquí muestran una gráfica que ahorita vamos a hacer un comentario a ella. Entonces, bueno, eso es con respecto al material que pueden consultar para saber cómo funciona una olla de presión. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, y esto nada más es como una introducción. Tenemos que entender cómo funciona la presión. Supongan que esto que estoy pintando es una montaña y que esto es el nivel del mar. Entonces el mar pues está, digámoslo así, a 0 metros. 0 metros se considera el nivel del mar. Y una montaña o una parte más elevada de la Tierra, del planeta, no tiene que ser forzosamente una montaña. Por ejemplo, en la Ciudad de México, supongan que aquí estamos, supongan que es una montaña, y supongan que esta montaña tiene una altura de 2000 metros. De hecho, la altura de la Ciudad de México pues es más o menos parecido a esta altura, 2000 metros. Ahora, cuando tenemos un objeto, cualquiera que sea ese objeto, nosotros mismos podríamos ser, una persona pues, cuando tenemos un objeto a nivel del mar, ese objeto está sometido a una mayor presión atmosférica, porque el aire que está sobre él, o la columna de aire que está sobre él, es mayor que la columna de aire que está en un objeto o sobre un objeto que está en lo alto de una montaña. Y creo que eso es bastante entendible. Entonces, un objeto a nivel del mar tiene más presión atmosférica actuando sobre él. De hecho, la presión atmosférica actuaría sobre el objeto en todas direcciones, comprimiéndolo. Nosotros pues no notamos esa presión porque desde que nacemos estamos sometidos a esa presión, entonces no la notamos, pero de hecho hay una cierta presión que actúa sobre cada uno de nosotros, y esa presión es la que ejerce el aire de la atmósfera en la que nos encontramos. Ahora, lo interesante de esto es que la presión atmosférica también va a afectar el agua. Por ejemplo, si yo tengo una olla normal, voy a hacer el ejemplo con una olla normal.
Si yo tengo una olla normal en el fuego y en esa olla hay agua, si esta olla de agua está a nivel del mar, es decir, digámoslo así, a 0 metros, entonces de manera teórica esa agua al nivel del mar tiene que hervir a 100 grados Celsius o centígrados. Pero si esa misma olla de agua yo la pongo a calentar a una altura de 2000 metros, por decir algo, puede ser cualquier altura, no tiene que ser forzosamente 2000 metros, entonces como hay menos presión, digámoslo así, aplastando el agua a 2000 metros, el agua va a hervir a una menor temperatura. No sé exactamente el dato, pero supongamos que a 2000 metros herviría, digámoslo así, a 86 grados. Este dato lo estoy inventando ahorita, pero lo que quiero es que se entienda la idea. Entre mayor sea la altura que tiene un objeto, o en este caso el agua, entre el agua esté a mayor altura con respecto al nivel del mar, entonces esa agua tiene menos presión atmosférica sobre ella y por lo tanto puede hervir a menor temperatura. Entonces, entre más alto esté, el agua hierve a menor temperatura. Y al contrario, entre mayor presión ejerzamos sobre el agua, entonces el agua va a hervir a una mayor temperatura. ¿Qué sería lo contrario? Ponerla por debajo del nivel del mar, pero eso, digámoslo así, no es posible, o bueno, no, al menos no de manera fácil. Pero precisamente eso es lo que hace una olla express. Aquí estoy intentando dibujar una olla de presión, espero que me quede bonita o no tan fea. Siempre una olla de presión tiene su válvula, entonces esta olla de presión también va a tener agua. Cuando esa olla de presión se empieza a calentar, esta agua empieza a hervir. Al inicio esa olla de presión tiene la misma presión, es decir, no tiene presión, es decir, solo tiene la presión atmosférica. Pero cuando la sellamos y la empezamos a calentar, se empieza a acumular vapor y la presión empieza a aumentar. Llega un momento que el agua de aquí adentro está sometida no solo a la presión atmosférica como esta olla, sino a más presión. Entonces, como esta agua está sometida a más presión, no va a hervir a 100 grados. De hecho, se supone que de manera más o menos estándar, el agua de las ollas express, o sea, cuando una olla de presión está en funcionamiento, tiene la suficiente presión que provoca que el agua que está ahí dentro hierva a 120 grados centígrados. Es decir, una olla de presión hace que el agua que está adentro de ella esté más caliente que en una olla normal, porque en una olla normal el agua está a 100 grados y ya después se empieza a evaporar. En cambio, en una olla express el agua está a 120 grados, digámoslo así, de manera teórica o ideal, y por eso los alimentos, al estar sujetos a una temperatura mayor, pues se cocinan más rápido. Básicamente ese es el funcionamiento de una olla de presión. Lo que hace es que genera presión y esa presión hace que el agua hierva a una mayor temperatura. Evidentemente, entre más presión se genere dentro de la olla, el agua herviría a una temperatura mayor. Pero por cuestiones de seguridad, y creo que es entendible, no sería muy recomendable tener una olla de presión a presiones excesivamente altas, pues porque eso sería muy peligroso, podría explotar y cosas de ese estilo. Precisamente para eso es la válvula. La válvula lo que hace es que lo que está aquí adentro ya no pueda pasar de cierta presión. Cuando quiera pasar, cuando ya se está generando tanta presión, entonces la válvula se abre y la olla express empieza a liberar vapor
y lo que hace que la presión ya no pase de ciertos pascales o de cierta unidad de presión. Entonces eso es lo que quería platicarles, espero que no les parezca largo, y ahora sí vamos a resolver lo que dice la actividad. Para la actividad lo único que está muy sencilla, de hecho muy sencilla, únicamente vamos a utilizar la ley general de los gases. Ahora, aquí debemos de ver lo siguiente: en la ley general de los gases interviene una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1, o presión, volumen y temperaturas iniciales. No necesariamente tienen que ser 1, tienen que ser los iniciales y estos tienen que ser los posteriores o los finales, es decir, estos son la presión y volumen y temperatura que tenían en un cierto momento, y estos son la presión, volumen y temperatura que tenían en un momento posterior. En nuestro caso, y quiero que se entienda bien esta parte, esta presión es la presión que va a tener la olla express en un momento inicial, y esta temperatura es la temperatura que va a tener la olla express en un momento inicial. De hecho, la temperatura en el momento inicial no la están dando, va a ser de 20 grados centígrados, y la presión en el momento inicial también no la dan. Nos dicen que cuando está a 20 grados centígrados la presión es de 100.000 pascales. Entonces la presión 1 o la presión inicial y la temperatura inicial no la dan. El volumen 1 va a ser el volumen de la olla express. En nuestro caso, el volumen va a permanecer constante, es decir, como es una olla express, todo el tiempo el volumen es el mismo, porque el volumen de la olla express no cambia, dado que las ollas express o de presión son de metal. No es lo mismo, por ejemplo, con un globo. Si yo tuviera un globo a cierta presión y le meto más presión, entonces el volumen aumentaría. Entonces aquí, por ejemplo, la presión 1 y la presión 2 sí son distintas. El volumen 1 y el volumen 2, si estoy hablando de un globo, también son distintos. Pero si estoy hablando de una olla express, la presión 1 y el volumen 1, y ahora si esa misma olla express le meto más presión, es decir, una presión 2, el volumen 2, aunque las presiones sean distintas, los volúmenes, el volumen de lo que está dentro de la olla es el mismo. Entonces, en nuestro caso, el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Y quién es? Es el volumen de la olla express. Entonces esta B es el volumen de la olla, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra ley general de los gases va a reducirse, porque esta B la podemos pasar dividiendo y se va a cancelar con la otra B. Es decir, la ley general de los gases quedaría como P1 por B, ya no es necesario ponerle 1 ni 2, entre T1, igual a P2 por B2, perdón, B2 no, por B entre T2. Ahora, si pasamos esta B dividiendo, se va a cancelar, y lo que nos va a quedar es que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Ahora, si nos fijamos, esto no es otra cosa que lo que aparece en los materiales en extenso. Si revisamos los materiales en extenso, esto que acabamos de ver, que P1 entre T1 igual a P2 entre T2, es exactamente esto que está aquí, que no es otra cosa más que la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac precisamente sirve para
fenómenos o experimentos en donde el volumen se mantiene constante, que es nuestro caso, porque la olla express su volumen se mantiene constante. Entonces aquí podemos escribir eso, que esto no es otra cosa más que la ley de Gay-Lussac. Entonces, de hecho, esa es una de las preguntas de la actividad. Si se fijan, estamos haciendo las últimas preguntas. La pregunta 5 dice: el funcionamiento de una olla de presión es proporcional entre estos valores de presión y temperatura. Como el volumen de la olla no cambia, es decir, es constante, nos preguntan qué ley se puede aplicar para entender el comportamiento de la olla de presión. Entonces lo que estamos viendo es que la ley que se puede aplicar para entender cómo funciona una olla de presión es precisamente la ley de Gay-Lussac. Entonces aún no empezamos la actividad y ya ahora sí vamos a empezarla. Lo primero que nos dicen es que tenemos que convertir de grados centígrados a Kelvin. Yo no soy físico, de hecho yo soy matemático, pero platicando con unos amigos físicos, ellos me dicen o me comentan que en grados Kelvin ya no se pone la bolita de grados, nada más se pone la K de Kelvin. Entonces yo voy a seguir su consejo y los grados centígrados sí le voy a poner la bolita, y a los Kelvin solamente me voy a referir como Kelvin, y ya sin decirles, bueno, sí les voy a decir grados, pero ya no le voy a poner la bolita. Entonces nos dicen que tenemos que transformar 20 grados centígrados a Kelvin. Para eso recordemos que nosotros conocemos una fórmula que nos permite transformar de Kelvin a grados. Esa fórmula dice que Kelvin es igual a 273 más los grados centígrados que tengamos. En este caso, si yo quiero transformar 20 grados centígrados a Kelvin, lo que tengo que hacer es sumar 273 más los grados centígrados que tenga, en este caso son 20, y eso va a ser el resultado en grados Kelvin. 273 más 20, pues evidentemente es 293. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo. 120, para transformarlo a Kelvin hay que sumar 273 más 120. Si se fijan, aquí solo pasó de 20 a 120, es decir, se le sumó 100. Entonces a esto se le debe de sumar 100 para obtener el resultado, debe de ser 393. Y si nos fijamos, los datos que están aquí van de 100 en 100. Entonces pues eso ya hace que estos cálculos sean muy fáciles. Aquí ya ni voy a hacer las cuentas, porque como van de 100 en 100, entonces transformados a grados Kelvin, esto va a quedar 493. Ahora 320, esto va a quedar 593, y 420 va a quedar 693. Entonces ya hicimos el paso o el inciso 2 de la tarea, que es transformar todas estas lecturas de grados centígrados a grados Kelvin. Aquí está. Ahora, lo que nos dicen enseguida es que tenemos que transformar la temperatura. Lo que nos dice es: calcula la presión en pascales a partir de conocer la temperatura en grados Kelvin. Si recuerdan, ya habíamos dicho que cuando estemos aplicando la ley general de los gases, tenemos que estar poniendo siempre la temperatura en kelvines. No la podemos poner en otra unidad de medición, solamente en kelvines, porque la ley, digámoslo así, fue construida a partir de grados Kelvin. Entonces
Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que con esta ecuación podemos hacer lo que nos piden. Es decir, ahorita fíjense, este dato, a ver si me logro explicar rápido. Este dato de 200.000 pascales no debería de estar. De hecho, fue un error de dedo, me imagino. El que elaboró esta actividad puso por equivocación este dato. Solo debería de haber puesto el primero, porque nosotros este dato lo vamos a encontrar y de hecho es erróneo. Entonces hagan de cuenta, para no estar explicando tanto, hagan de cuenta que este dato no existe, hagan de cuenta que aquí está en blanco. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como ya transformamos 20, 120, 220 y todos esos a kelvines, entonces lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué pasa en la temperatura 1 cuando es 293 Kelvin? ¿Quién es la presión 1? La presión 1 nos dicen que son 100.000 pascales. Ahora, cuando la temperatura ya no es 293, sino que es 393, lo que nos pide la actividad es que nosotros encontremos ahora cuál va a ser la presión de la olla de presión, de la olla express, y nos pide hacer eso mismo para otras temperaturas. Nos dice, si ahora la olla de presión estuviera a 493 Kelvin o grados Kelvin, ¿cuál sería la presión a la que estaría la olla? Y lo mismo, si la olla estuviera a una temperatura de 593 grados Kelvin, ¿cuál sería la presión? Y por último nos dice, si la olla estuviera a una temperatura de 693 grados Kelvin, calcula cuál sería la presión. Entonces fíjense, obviamente solamente nos dan la primera presión y nosotros debemos de calcular las siguientes, pero eso va a ser muy fácil dado que ya conocemos que la ley que aplica es la de Gay-Lussac. Esa ley dice que la presión 1 o la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final entre la temperatura final. Fíjense, a propósito estoy diciendo presión inicial y temperatura inicial, y a propósito estoy diciendo presión final y temperatura final. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a considerar que las que tienen 1 son la temperatura y la presión inicial, y las que tienen 2 son la presión y la temperatura final. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí podemos despejar a la P2, a la presión final. ¿Por qué? Porque esa es la que queremos calcular la presión final. Entonces la presión final, lo único que tenemos que hacer es pasar esta para acá multiplicando, va a ser P1 por T2 entre T1, y ya nada más es cuestión de hacer las sustituciones. La presión 1 ya no las dieron, es 100.000 pascales. La temperatura 2 ya la temperatura final, perdón, ya no las dieron y es 393 Kelvin entre temperatura inicial, que es 293 Kelvin. Aquí voy a usar la calculadora, y bueno, los grados Kelvin se van a cancelar con los grados Kelvin y van a sobrevivir únicamente pascales, porque el resultado es una presión. Voy a usar la calculadora para hacer las multiplicaciones. Ustedes háganlas por su cuenta para ver que todo esté bien, pero espero que sí. Según yo todo está bien. Entonces este resultado es 134.129 pascales. Entonces ya calculamos
la presión 2. Ahora, si queremos calcular la presión 3, eso se hace exactamente igual. La presión 3, fíjense, para calcular, vean, ahorita yo ya tengo cuánto vale la presión 2, entonces ya puedo llenar mi tabla. La presión 2 es 134.129 pascales. Entonces fíjense, ahora las que tienen 2 van a ser mi temperatura inicial y mi presión inicial, y las que tienen 3 van a ser mi temperatura final y mi presión final, y así vamos a ir haciendo los demás. La presión 3 en va a ser ahorita presión final. La presión final es igual a la presión inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial. Entonces pues ya tenemos los datos. La presión inicial ya la tenemos, la acabamos de calcular, 134.129 pascales por la temperatura final, que es 493 Kelvin. Aquí nada más es cuestión de no revolverse porque estamos haciendo puras cuentitas. Nada más es cuestión de hacerlo con cuidado y todo sale bien. Por la temperatura inicial, que era 393. Y lo mismo, usando calculadora, esto da un resultado de 168.258 pascales. Entonces ya tenemos la presión 3. La presión 3 es 168.258 pascales. ¿Qué vamos a hacer para conocer la presión 4? Pues lo mismo. Ahora este renglón, el que tiene el 3, va a ser nuestra temperatura y nuestra presión inicial, y ahora este renglón, el que tiene el 4, va a ser nuestra temperatura y nuestra presión final, y volvemos a aplicar la misma fórmula. Ahora va a quedar que P4 es igual a P3 por T4 entre T3, y eso, haciendo las sustituciones, queda 168.258 pascales por 593 Kelvin o grados Kelvin entre 493 grados, no, perdón, dijimos que ya no vamos a poner grados, entre 493 Kelvin. Todo el tiempo los grados Kelvin se van a estar cancelando. Usando calculadora, esto queda 202.387 pascales. Entonces ya tenemos la presión 4 y la anotamos en nuestra tabla. Nuestra tabla va a ser 202.387 pascales, y el último que nos falta es la presión 5, y lo mismo. Ahora esta va a ser estos van a ser nuestros datos iniciales, y ahora estos van a ser nuestros datos finales, y volvemos a aplicar la fórmula. Yo creo que en estos momentos ya todo mundo se la sabe de memoria. P5 ahora va a ser igual a P4 por temperatura 5 entre temperatura 4. Entonces, sustituyendo, esto queda 202.387 pascales por 693 grados Kelvin entre 593 grados Kelvin. Mis números ya me están quedando muy feos. Haciendo las cuentas queda 236.516 pascales. Lo ponemos en nuestra tablita.
236.516 pascales. Entonces vean, ya hicimos lo que pide la actividad. Aquí, insisto, esta tabla no está completa. Esta tabla tendrían que haber puesto 20, 120 y hasta 420, y aquí solamente tendrían que haber puesto la primera presión y los espacios para las demás presiones. Yo les recomiendo que hagan una tabla como esta, en donde de este lado pongan temperatura en Kelvin, que son todos estos datos, y de este lado pongan presión en pascales, que son todos estos datos. Entonces va a quedar una tabla como esta. Aquí va a quedar temperatura en Kelvin y de este lado presión en pascales, y ahí está nuestra tabla. Básicamente esa es la parte más, digámoslo así, difícil de la actividad. En la actividad nos piden que ahora grafiquemos estos datos. Yo podría hacer la gráfica ahorita a mano, pero la gráfica me quedaría muy chueca y cosas de ese estilo. Entonces, para no estar haciendo el ridículo de que me quede mi gráfica muy fea, pues ¿qué les parece si la hacemos en Excel? Fíjense, en Excel yo ya pasé todos estos datos. Los datos que están aquí en grados Kelvin y los datos que están aquí en presión de pascales, ya los pasé a una hoja de Excel. Aquí están. Bueno, de hecho yo no tengo Excel, sino que tengo lo equivalente a Excel de software libre. Tengo el Open Office. Es igualito a Excel, pero a lo mejor alguno de ustedes se destantea un poco, porque a pesar de que es muy parecido, no es exactamente a Excel. Pero lo que yo haga aquí, ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema en Excel. Aquí están las temperaturas 293, 393, y aquí están las distintas presiones que obtuvimos. En un programa como este, es decir en Excel, pues le voy a estar llamando Excel, aunque ya aclaré que no es Excel, es muy parecido, es la versión gratuita de Excel, digámoslo así. En un programa como este, como Excel, él nos grafica todo ya solito, nada más hay que saber qué apretarle. Voy a seleccionar los datos que yo quiero graficar. Ya que los seleccioné, me voy a esta parte donde aparece gráfico. Me parece que en Excel aparece como datos, ustedes ahí le buscan. Aprieto gráfico y entonces me empieza a dar algunas opciones de cómo quiere que los grafique. Si se fijan, ahorita ya me los graficó como barras, pero yo no quiero como barras, yo los quiero como XY, como una gráfica X y como una gráfica Y. Entonces le pico en esta opción y aquí me da más opciones. Me dice, ¿quieres que pongamos solo los puntos? Ya los puso. ¿O quieres que también pongamos la línea? Le voy a decir que ponga la línea. Entonces ya la puso. Entonces aquí ya nada más es cuestión de saber usarlo. Básicamente, si se fijan, ya hizo la gráfica. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle los nombres correctos. Digamos, en título le vamos a poner olla de presión. Entonces ya le pusimos. No le puso completo. Entonces, olla de presión. En el eje X queremos que el eje X se llame temperatura. Y está dada en centígrados. Y queremos que el eje Y sea la presión. Y está dada en pascales. Entonces, si se fijan, es muy fácil. Les recomiendo que hagan una gráfica como esta en Excel y que ya después nada más la recorten y la peguen a su actividad integradora.
Entonces ya la hicimos. Si ustedes aquí le pican en las demás opciones, pues pueden irla modificando y poniéndola más bonita, ojalá lo hagan. Yo, como a manera de ejemplo, la voy a dejar así. Le ponemos finalizar y ya, vean, ya nos graficó. Cuando estaba a 293 estaba a 100.000 pascales. Entonces vean, la gráfica queda muy bien hecha y ya no hay mayor problema. Y una cosa que es interesante es que la gráfica resulta ser una recta. Entonces eso coincide con lo que nos dice la ley de Gay-Lussac, que es la que estamos utilizando. Nos dice que cuando aplicamos la ley de Gay-Lussac, los datos al graficarlos deben de quedar como una recta. Y aquí viene una parte importante. En física muchas veces sucede que cuando calculamos experimentos, como en este caso, estamos haciendo los cálculos como si los experimentos sucedieran u ocurrieran de manera ideal, pero en la práctica una olla de presión no se comporta exactamente como lo haría de manera teórica o de manera ideal, y eso concuerda con lo que, por ejemplo, podemos ver en Wikipedia. En Wikipedia nos explican que si la olla de presión funcionara de manera ideal o de manera teórica, su gráfica sería una recta, pero como no funciona de manera ideal, entonces la gráfica es esta que está aquí. Si se ven, pues es muy parecida a una recta, pero no es recta, es un poco curva. Entonces eso es algo importante que hay que saber, que siempre los experimentos que hagamos no funcionan como lo deberían de hacer de manera teórica o ideal. Siempre nuestros resultados, si nosotros en verdad hiciéramos el experimento de agarrar una olla de presión, medir la temperatura e ir midiendo los distintos datos, cuando graficáramos esos datos no nos quedaría exactamente una recta, porque en los experimentos siempre hay ciertos errores y siempre hay otras variables que intervienen. Entonces a eso se debe. De manera teórica quedaría una recta. Entonces espero no haber echado mucho choro ahorita y vamos a regresar a nuestra actividad. Lo único que tendríamos que hacer es recortar esta parte y pegarla en la actividad. Ya hicimos la gráfica. Entonces, y ya básicamente ya terminamos. Ya hicimos todo lo que pide la actividad. Ya calculamos las temperaturas en grados Kelvin y ya calculamos las distintas presiones que se van tomando en las distintas temperaturas. Entonces el punto 5 ya lo habíamos hecho. El punto 5 es en el que nos piden ver qué ley es la que nos sirve y ya vimos que es la ley de Gay-Lussac, y pues eso es todo. Entonces espero que este video les sea de utilidad. Se me olvidaba, les tengo que hacer varios consejos, recomendaciones. En sus actividades integradoras no se limiten a hacer lo que yo hago en el video. Ustedes pónganle un poco, un extra, pónganle algo adicional. Hagan, si ya en el video resolvimos la actividad, pues entonces tómense la molestia de hacerla muy bien redactada. Sobre todo, algo que yo aprecio mucho es que expliquen con palabras todos los pasos que van haciendo en su actividad. No se limiten a poner únicamente las operaciones, porque he visto que varios van haciendo en su actividad solamente las operaciones que yo voy haciendo en el video. Yo voy escribiendo solamente las operaciones porque oralmente doy la explicación. Ustedes en cada paso traten de explicar con palabras lo que van haciendo. Y otra cosa que a mí me gustaría mucho personalmente es que le pusieran un extra a su actividad. Por ejemplo, en este caso, que explicaran un poco el funcionamiento de una olla de presión, que vean este video y a partir de lo que entiendan de este video hicieran una explicación de cómo funciona. Es decir,
creo que si le echamos un poquito de idea, no es difícil ponerle un extra a nuestras actividades. Bueno, ahora sí, eso es todo. Espero que este video les sirva y nos estamos viendo. Un saludo a todos.